GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por venir, estar atentos de Pensamiento Crítico, un programa hecho para usted. Usted tiene la palabra en este espacio de GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña el señor Giovanni Atariwana. Él es director nacional de Unidad Popular. El tema que vamos a tratar ¿es posible una izquierda unida para el 2021? Él nos va a responder esta tarde. Para eso le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo. Gracias a los amigos que nos siguen todos los días a esta hora a través de la plataforma GAFA TV Ecuador. Saludos y les invitamos a los amigos que nos siguen que pueden formular sus preguntas, sus sugerencias, sus reflexiones para compartir con nuestro invitado, el licenciado Giovanni Atariwana, director nacional de Unidad Popular. Unidad Popular es, pues, el movimiento que ahora mismo, vendría a decir, Giovanni, es lo que fue el MPD en su momento. Giovanni, buenas tardes, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar este diálogo. Para comenzar, desde la izquierda y desde el progresismo, ¿cómo se le ve al país en plena pandemia y a 187 días de la primera vuelta electoral del 7 de febrero del 2021. Adelante, Giovanni, mucho gusto. Muy buenas tardes, Fernando, Galo, es un placer compartir este espacio. Un saludo a todas las amigas y amigos que nos siguen en este importante medio digital. Bueno, nosotros desde Unidad Popular compartimos el sentimiento del pueblo ecuatoriano. Hay mucho dolor, se están perdiendo cerca de 30,000 vidas en el contexto del COVID-19. Hay angustia porque la gente está perdiendo sus empleos. Son 300,000 despedidos en el sector público y privado. Hay angustia porque hay una reducción salarial a los maestros, fiscales, a los servidores públicos. Hay indignación, Fernando, porque todos miramos cómo la corrupción hace su agosto mientras no hay plata para la salud, para la medicina, para el pueblo ecuatoriano. Y efectivamente estamos a 6 meses de las elecciones para renovar la presidencia y la Asamblea Nacional. Por eso es que desde Unidad Popular pensamos que ese descontento, ese hartazgo que siente la población con los mismos de siempre, debe ser canalizado por una propuesta de cambio, que reemplace lo viejo, lo caduco, de quienes nos han gobernado el país en las últimas décadas y que son responsables en buena medida tanto de la tragedia sanitaria como de la crisis económica. Entonces, la tarea de la izquierda, del pueblo, de sus organizaciones, es, por supuesto, defender hoy la vida, pero sobre todo presentar una alternativa para cambiar el gobierno y la Asamblea del 2021. Giovanni, en medio de la pandemia, digo yo, del dolor que tú lo configuras, del hambre, de la pobreza que se ha incrementado más, la gente tendrá tiempo, tendrá expectativa, tendrá, no sé, si voluntad para pensar en las elecciones, cómo encarrilar esa decepción, esa frustración, esa hambre, esa miseria, el dolor y la muerte, Giovanni. Claro, Fernando, la gente está en primer lugar buscando cómo protege la vida de los suyos, cómo consigue un acceso a los hospitales, cómo resuelve el día a día, cómo enfrenta las deudas, que de paso el sector financiero está apretando a todos los ecuatorianos, cómo sus hijos van a ir a la universidad. Son preocupaciones que siente el conjunto de la población, pero también ve con indignación cómo han hecho negociados con los hospitales, con los kits alimentarios, cómo no hay efectivamente sino indolencia del actual gobierno que pagó la deuda, por ejemplo, en lugar de atender la pandemia. Y obviamente hay tareas inmediatas: defender la seguridad social, defender a las universidades del recorte presupuestario, reclamar
la deuda que tiene el gobierno con las alcaldías, que son deudas no con el alcalde, sino con los ciudadanos en cada una de las urbes de este país. Pero creo que el pueblo ecuatoriano está entendiendo que si no cambiamos el gobierno, si siguen tomando las decisiones del Fondo Monetario, los grupos empresariales, la gran banca, las políticas públicas no van a resolver los problemas, van a seguir beneficiando a una minoría y lamentablemente nos van a seguir llevando al atraso y a la pobreza a millones de ecuatorianos. Creo que ese es el desafío que tiene la izquierda, luchar ahora por los derechos, por la vida, reclamar, por ejemplo, acción del gobierno en medio del COVID, de la pandemia, defender los salarios de los sectores públicos, pero al mismo tiempo ubicar esta batalla política electoral el 2021. Si no cambiamos el gobierno, si nos siguen gobernando los mismos de siempre, el sistema de injusticia y corrupción efectivamente se mantendrá. Y creo que el pueblo ecuatoriano no quiere aquello, quiere un cambio de manera urgente. Yo creo que una forma de llamar la atención, de interesar al pueblo ecuatoriano para las próximas elecciones será hablar de frente, hablar de la verdad, presentarle propuestas realizables y propuestas para sacarle de este momento y proyectarle a una vida, a un momento de justicia, de libertad y de prosperidad. En todo caso, Giovanni, a pocos días de las primarias, ¿cómo están las conversaciones de ustedes con la CONAIE, con Pachacuti? Porque ustedes lo han dicho públicamente que están buscando una alianza para que sea un candidato de la CONAIE, de Pachacuti, quien presida la lista para presidente de la República. ¿Cómo están esos diálogos, de Giovanni? Fernando, de la tesis, de la idea, lo planteamos a inicios de año, de que era necesario presentar una alternativa diferente, contraria, y que derrote a la derecha neoliberal y el correísmo corrupto. Una alternativa que surja del pueblo. Y creo que el 2021, Fernando, el pueblo debe tener candidato propio, no prestado, alguien que surja de sus propias filas. No queremos, el pueblo no quiere que nos gobierne un banquero, que nos gobierne alguien que representa al actual gobierno que ha fracasado y que es responsable de tanta muerte. Tampoco quiere que regrese el correato. Por eso la alternativa debe surgir desde el propio campo popular. Nosotros hemos dicho que nos sentiremos representados por quien asuma la bandera de la unidad y la lucha del pueblo, quien represente lo nuevo. Y en ese marco pensamos que la candidatura presidencial que nos represente a todos, no solamente a la izquierda, sino a los de abajo, a esos desempleados, a esa juventud que no tiene acceso a la universidad, a los pequeños comerciantes que están siendo perseguidos, a los trabajadores que reclaman sus derechos, debe ser alguien que venga del movimiento indígena. Estamos a la espera, efectivamente, que en los próximos días Pachacútec ponga en firme la candidatura, sea de Yacu Pérez o de Leonidas Issa. A ambos los conocemos. Con los dos hemos recorrido el país, hemos levantado la voz en protesta, en defensa de la vida, en defensa de los derechos. Juntos nos han perseguido y nos han reprimido. Por eso para nosotros, cualquiera de los dos representa honestidad, capacidad y algo que es muy importante, trayectoria y compromiso. Estamos seguros que ninguno de ellos nos va a traicionar. La izquierda ecuatoriana, el pueblo, en este siglo XXI, ha ganado al menos 2 veces la presidencia de la República. Lamentablemente, Gutiérrez y Rafael Correa traicionaron ese anhelo de cambio por el cual votó el pueblo ecuatoriano. Hoy debemos confiar, reitero, por alguien que surja del pueblo ecuatoriano, alguien que no traicione. En todo caso, con esa experiencia de que los prestados son y se cambian, se viran o se demuestran como realmente son y a quienes representan. Gutiérrez lo demostró siendo el mejor amigo de los Estados Unidos y Correa, después de la constituyente de Montecristi, haciendo lo que tenía en carpeta escondidito en otra agenda, ¿verdad? Con esa experiencia, Giovanni, ustedes apoyarán a cualquiera de los dos que elija, que decida apoyar la CONAIE y Pachacuti. ¿Y de dónde debe surgir la compañera o el compañero de fórmula de Leonidas Issa o de Yacu Pérez? ¿De dónde y bajo qué circunstancias y condiciones y perspectivas, Giovanni? Nuestro candidato será el candidato que represente la unidad del pueblo, quien represente una propuesta de transformación, quien presente soluciones para resolver el tema de la producción, de la educación, de la salud. Fíjate que ahora es
tan evidente que se requiere invertir en salud, en médicos, en hospitales, en medicina. Y ese candidato, estamos seguros, vendrá desde el movimiento indígena y popular. Por supuesto, si es que el candidato es un compañero indígena de la Sierra Ecuatoriana, entendemos que debe haber un equilibrio regional y el binomio debería surgir, en primer lugar, de la costa, debería ser en lo posible una mujer, y aspiramos que sea también representante de esta gran minga, que venga de los sectores sociales. Creo que debe haber una gran confluencia social y política. Fuerzas consecuentes como Pachacútec, la Unidad Popular, seguramente el Partido Socialista, pero también organizaciones sociales que tienen trayectoria, que tienen base, sectores como el Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, la Unión Nacional de Educadores, pero también hay colectivos ecologistas, mujeres que luchan por los derechos contra la violencia, la juventud estudiantil, los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, la gente honesta, en resumen, Fernando, que debe ser parte de esta gran minga por la vida, una minga para transformar el Ecuador, para llevarle en una dirección distinta de transformación. Estos sectores que tú has mencionado, y habrán otros, sectores progresistas, ciudadanos, jóvenes, de todas las diversidades, ¿bajo qué condicionamientos y bajo qué lineamientos deben formar esa minga capaz de que el país, en primer lugar, tenga una garantía de que no haya traición? En segundo lugar, que se cumpla un plan, un proyecto, una agenda de gobierno que está trazada en esa minga. ¿Cuáles deben ser esos lineamientos generales, Giovanni? A ver, creo que es muy importante el programa, porque los candidatos del Fondo Monetario ya están en campaña y nos dicen que está muy bien la renegociación de la deuda, que hay que continuarle el despido masivo en el sector público, recortar el tema social. Entonces, debe haber un gran debate. Nosotros somos de dos tesis principales. Hay mucho que hablar en el tema, digamos, ambiental, educativo, de salud, etcétera, científico. Pero dos tesis quisiera plantear concretas a propósito de la crisis que estamos enfrentando. La primera es que el nuevo gobierno, el gobierno del pueblo, debe tener como prioridad la vida. Todos los recursos disponibles deben invertirse en salvar la vida de la gente, no como hizo hoy el gobierno, que pagó 1.300 millones de dólares en medio de la pandemia. Pues debe invertirse primero para salvar las vidas, salud, debe invertirse en educación, debe invertirse en reactivar el aparato productivo, la pequeña y mediana empresa, los pequeños negocios, los artesanos, el campo, deben recibir toda la ayuda del gobierno central a través de la banca pública, pero también debe obligarse a la banca privada, aquella que tiene millonarias, multimillonarias ganancias, a bajar las tasas de interés, pues. Es indispensable reactivar la economía, devolverle a la población capacidad adquisitiva. La reactivación productiva no se va a conseguir rebajando salarios y despidiendo a la gente de los empleos. Se consigue cuando hay inversión. Somos un pueblo muy trabajador, hay todos los recursos naturales. Se requiere entonces una inversión donde el Estado ponga todos sus recursos a efectivamente aquello. Eso significa, por ejemplo, la moratoria de la deuda externa. Decirles a los acreedores privados, a la China, al Fondo Monetario, que por ahora el Ecuador va a invertir lo que tiene, lo mucho o lo poco, en la gente, en reactivar la economía. Y de aquí a 2, 3, 4 años nos sentamos y discutimos la renegociación. Punto 1. Punto 2, Fernando, aquí hay un principio básico. El que más tiene, más debe aportar en este país. La crisis no es igual para todos. Somos 17 millones de compatriotas, pero aquí hay 200 grupos empresariales que concentran la mayor riqueza en pocas manos. Primero, deben pagar lo que deben de impuestos. Segundo, deben efectivamente invertir en el país. Y entonces necesitamos justicia tributaria para que los pequeños tengan alivio, tengan estímulos, tengan, si es necesario, subsidios, pero los poderosos, me estoy refiriendo a petroleras, a telefónicas, a la bancocracia, a los monopolios de los alimentos, deben efectivamente tener una mayor contribución para sacar adelante el país. Se requiere entonces un gobierno que tenga decisión. Por supuesto, parte de eso
es que tengamos un gobierno que no tenga rabo de paja, que recupere lo robado. Fernando, ¿cómo es posible que en el Perú, en Panamá, en Colombia, han recuperado de Odebrecht entre 300 y 400 millones de dólares? Y en el país, ni un centavo partido por la mitad. Eso debe cambiar. De ahí vamos a efectivamente tener condiciones para recuperar al Ecuador la economía de los hogares. Estamos conversando esta tarde de miércoles 5 de agosto del 2020, con el licenciado Giovanni Atariguana. Él es principal dirigente de la Unidad Popular. Giovanni, el Ecuador es otro ahora y va a ser otro después de la pandemia. Los programas de gobierno tienen que atarse a una realidad. ¿Cómo? Nosotros hablábamos que quienes nomás deben conformar esta alianza, esta unidad del pueblo que tú llamas con la CONAIE, con Unidad Popular, Pachacuti y otros sectores. ¿Cómo entrarían? ¿Cómo podría engranarse, por ejemplo, los empresarios? ¿Quiénes deberían participar? Porque también los empresarios deben tener participación. Obviamente los empresarios honestos, los empresarios que pagan sus tributos, que pagan el seguro social a tiempo, que no están esperando que haya las remisiones tributarias. ¿Cómo deben engranar los empresarios, mi querido Giovanni? Fernando, la pequeña y mediana empresa deben tener todo el apoyo del nuevo gobierno, porque son los que generan empleo. Por supuesto, respetando los derechos laborales, cumpliendo sus obligaciones, debería tener una serie de estímulos, empezando precisamente porque la carga tributaria a esas empresas no sea mayor, que puedan tener tasas de interés, de crédito sumamente barato. El gobierno de Lenín Moreno nos anunciaba con bombos y platillos que iba a dar crédito al 5%, como gran cosa. Pero resulta que el Fondo Monetario entregó una línea de crédito que al país está entre 2 y 3%. Uno se pregunta, ¿por qué entonces a los empresarios les cobran 5%? ¿Cuál es el negocio? Yo creo que efectivamente el nuevo gobierno tiene espacio todos los sectores productivos, pero fundamentalmente, Fernando, y la pandemia nos ha dejado absolutamente claro, el factor principal de la producción es la fuerza de los trabajadores y trabajadoras. En el mundo, Fernando, ahí estaban los capitales en los bancos, en las cuentas bancarias, millones de dólares. Las fábricas cerradas, la tecnología puesta a punto. Pero si los seres humanos, las mujeres y los hombres, no van a la fábrica, no hay producción de la riqueza. Por eso, el factor principal para reactivar la producción es que los trabajadores puedan disfrutar del fruto de su trabajo, tengan salarios justos. Porque si el pueblo ecuatoriano no tiene capacidad de compra, efectivamente, ¿a quién le venden los emprendedores? ¿A quién le venden los almacenes? Es obvio que para dinamizar la economía se requiere fortalecer efectivamente al factor principal, que son los trabajadores. Giovanni, ya hemos dicho más o menos quiénes deben estar integrando esa minga para los candidatos que tú estás planteando, y quiénes definitivamente no deberán estar en esa minga, quiénes deberán quedar fuera y por qué. De esta minga están por fuera, evidentemente, quienes han sido responsables de la crisis, quienes ya fueron gobierno, quienes han tomado las decisiones, unos para hipotecarnos a la China, otros para hipotecarnos al Fondo Monetario Internacional. Corrupción. A ver, Galo, a ver si Giovanni vuelve a conectarse. Alguna falla técnica. Esta tarde estamos conversando con Giovanni Atariguana, dirigente derecha neoliberal ni el correísmo. Giovanni, yo no sé si podemos volver un poquito porque se nos fuiste la señal, se le fue el audio. A ver si sintetiza. Ese es un tema de la famosa conectividad. Decía que no están invitados quienes son responsables de la crisis, Fernando. Quienes han gobernado en el país y son responsables de la crisis económica, de la pobreza y han sido protagonistas de la corrupción. En ese están todos los candidatos de la derecha neoliberal, los que aplaudieron el paquetazo de octubre, los que quieren que se privaticen las cosas, los que reclaman despidos en el sector público,
los que aplauden el recorte presupuestario de las universidades. Ellos no están invitados. Tampoco están invitados quienes son responsables del gobierno más corrupto de la historia, y me estoy refiriendo al Correato. Más allá de cómo se proclamen, es evidente que son responsables de la crisis y no pueden hoy aparecer como salvadores. Los que representan el pasado de injusticia y de corrupción no tienen cabida en el Ecuador del futuro. Giovanni, yo no sé si Galo quiere preguntar o yo mismo preguntaré aquello que hablábamos antes de salir al aire. Pues el MPD en su momento, ahora la Unidad Popular, fueron parte de los gobiernos de Lucio Gutiérrez y de Correa, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a ser víctima de esos engaños y qué experiencia han tomado ahora, han sacado para no seguir siendo víctimas, para no seguir siendo tontos útiles de los gobiernos que se disfrazan de izquierda o de progresistas y a la larga terminan siendo, en el mejor de los casos, populistas o entreguistas? ¿Cómo? ¿Cuál es la experiencia? Pero la factura lo paga el pueblo ecuatoriano, Giovanni. Por supuesto, el pueblo ecuatoriano, buscando el cambio, nos hemos equivocado algunas veces, pero la responsabilidad sobre todo es de quien traiciona. El traidor es el que debe responder al pueblo y a la historia. Hay que sacar, por supuesto, lecciones, Fernando, y creo que en esta ocasión lo decimos fuerte y claro. No queremos candidatos prestados que nos traicionen a la vuelta de la esquina. Queremos gente con trayectoria, que surja de las bases, que esté comprometido, que entienda lo que es el sufrimiento del pueblo ecuatoriano. Y en este caso, por eso decimos, el candidato indígena y popular es la mejor garantía, porque ha sufrido lo que sufren millones de ecuatorianos: la falta de acceso al crédito en el campo, la persecución, la defensa del agua, la necesidad de educación. Entonces, ¿quién mejor que alguien del pueblo asuma la conducción de este país? Porque obviamente se trata de representar a las mayorías, a esa mayoría que está buscando trabajo, que no le encuentra, aquellos millones de compatriotas que hoy están viviendo al día a día en medio de la pandemia. Entonces, desde ese ángulo, una lección hemos sacado: hay que confiar en alguien del propio pueblo ecuatoriano. Yo creo que al candidato que ustedes están planteando, yo creo que había que poner un grillete junto al programa de gobierno que se apruebe en Minga, para que no se aleje, para que no se zafe y se vaya por lo más fácil. Giovanni, en todo caso, lo que tú estás planteando, ¿sería una utopía o sería una mala palabra pensar en una izquierda unida, en una alianza para el 2021? Yo creo que lo más importante es que el pueblo se una para hacer gobierno. Solo el pueblo va a salvar al pueblo, Fernando. Por supuesto, se trata de llevar a la presidencia a alguien de los nuestros, del pueblo ecuatoriano, de sus filas, para que no nos traicione. Debe haber un programa claro que dé respuestas a lo que la gente hoy necesita: fuentes de trabajo, educación, salud, seguridad social. Pero también se requiere que el pueblo vote por gente nueva a la Asamblea Nacional. Esa asamblea que hoy tiene el 2% de credibilidad. Hay 40 asambleístas, Fernando, que están siendo investigados por la Fiscalía por actos de corrupción, pues. ¿Cómo es posible que la Comisión de Fiscalización, que se supone debería vigilar los fondos públicos y a las otras funciones, estaba dirigida nada más ni nada menos que por Daniel Mendoza, que hoy está preso, o por Eliseo Azuero, que está prófugo de la justicia? Entonces también se requiere llevar mujeres y hombres que no tengan rabo de paja, que tengan compromiso con los sectores populares para fiscalizar a los corruptos, Giovanni, y llevar leyes en beneficio de la producción de los sectores sociales. Pero Giovanni, también se requiere, además de presidentes y asambleístas del pueblo, se requiere que el pueblo participe. Si me preguntan, una de las debilidades con Gutiérrez y con Correa es que el pueblo en algún momento no participó. El pueblo debe estar vigilante, debe ser activo, debe participar en la toma de decisiones. Si se requiere una nueva ley de universidades, por ejemplo, si se requiere una ley de violencia contra la mujer, esos sectores deben participar con propuestas, deben ser activos, deben movilizarse. Va a haber un gran debate nacional, te decía, sobre el tema de la deuda externa. Sí, Giovanni. ¿No es cierto? Nos están queriendo vender como un gran negocio.
porque han vendido a 91 centavos por cada dólar que debemos. Pero cuando hay un gobierno con una mejor posición como el argentino, esa deuda ha habido un recorte a 55 centavos por dólar. Entonces, necesitamos a alguien que nos represente, pero que esté junto al pueblo. Y el pueblo no puede sino ser protagonista de las decisiones de su gobierno. Giovanni, estamos conversando esta tarde con Giovanni Atariguana, máximo dirigente de Unidad Popular. Pero no te olvides que la corrupción no es patrimonio solamente de la derecha o del populismo. Así como no encontramos todavía vacuna, no encontramos inmunizar el COVID-19, tampoco encontramos para la corrupción. O sea, ¿cómo hacer? ¿Cómo combatir la corrupción desde adentro? Porque yo creo que en todos los sectores, lamentablemente, en todos los partidos, en todos los movimientos, puede haber una pizca de corrupción y hay que corregirlo y hay que detectarlo a tiempo antes de que eso se vuelva purulento, ¿verdad? Antes que se vuelva infeccioso. Un Ecuador para el 2021 va a ser un Ecuador con corrupción galopante, con una deuda externa que rebasa todos los límites creíbles, con un nivel de desempleo sumamente elevado, con un nivel de situación socioeconómica muy grande. ¿Qué tiene que tener el próximo gobierno para afrontar eso? Porque está bien que ganen las urnas, pero si no tiene un programa muy claro, muy concreto, muy definido, y el respaldo del pueblo al que no debe presionar, le auguramos no mucho éxito, lamentablemente, y el hundimiento del país, Giovanni. Creo que, Fernando, te diría, nosotros, Comunidad Popular, sí nos podemos preciar de que no tenemos las manos manchadas con la corrupción. Y tenemos alcaldías, tenemos prefecturas. Ahí está Lucía Sosa, que de paso un fuerte saludo al bicentenario de la independencia de Esmeraldas, que es hoy 5 de agosto. Está la prefecta de Orellana, Magali Orellana, que muestra que el propio Yacu Pérez, que muestra que cuando el pueblo está al frente, es posible sacar una administración sin corrupción. El otro tema es que frente a la corrupción no hay que rendirse, hay que ser persistentes. Hace 5 o 6 años, a varios de nosotros, también a periodistas, nos perseguían por enfrentar al gobierno más corrupto de la historia. Rafael Correa y su banda tenían todo el poder. Y mucha gente nos decía, ¿para qué pierden el tiempo? No van a caer ninguno. Y fuimos persistentes, pese a que varios estuvieron inclusive pagando cárcel. Hoy se han dado varios pasos. Glass está preso, Correa está prófugo. Faltan varios casos, pero efectivamente hemos avanzado. Creo que incluso las denuncias que hoy se hicieron en medio de la pandemia es porque la gente se atrevió a romper el silencio. Creo que hay que apoyar mucho a la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una muestra que la ciudadanía organizada puede ser un factor muy importante en detectar y denunciar a los corruptos. Debemos exigir a la Fiscalía, y a buena hora que ya no están los amigos del presidente, como era en el pasado, un Vaca Mancheno, un Chiriboga, que se dedicaban a perseguir a la gente y a encubrir a los corruptos. Pero hay que hoy exigir a la fiscal y a los jueces efectivamente que caigan los peces gordos. Por ejemplo, está bien que esté preso Salcedo, seguramente Mendoza, pero es evidente que los hospitales no se repartieron solos. El IES es botín político, porque en las altas esferas del gobierno hubo quien los entregó. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que ser persistente, exigiendo que todos los corruptos vayan a la cárcel. Y creo que también las elecciones es un buen momento, Fernando, para que el pueblo les pase factura, para que les castiguen las urnas a los corruptos y a las fuerzas políticas que han aupado la corrupción. Aquí hay nombres y apellidos, Giovanni, ¿no es cierto? Y el pueblo ecuatoriano debe tener memoria a la hora de votar también efectivamente en ese plan. En todo caso, es una movilización permanente del pueblo para denunciar desde la última junta parroquial, la más pequeña, hasta la presidencia de la República. Necesitamos que el pueblo esté dispuesto a romper el silencio, romper la impunidad con los corruptos. Giovanni, para terminar, en todo caso, la gente que nos está siguiendo dirá, hay que aterrizar ese discurso, hay que aterrizar esas buenas intenciones, hay que bajar
de las nubes para pisar en la tierra y hacer realidad. Obviamente, quienes gobiernan conjuntamente con el pueblo, con los electores, con la ciudadanía, que tiene que ser hiperactiva y propositiva. Para concluir, ¿cuáles son las aspiraciones de Unidad Popular y tuyas y de otras integrantes de tu partido para las elecciones, sobre todo de la Asamblea Nacional? Fernando, quienes soñamos, porque es parte de un sueño cambiar este país, también hemos luchado y lo hemos hecho por décadas. Nos sacrificamos, recorremos el país, enfrentamos a los poderosos, buscamos alternativas, escuchamos a la gente, escuchamos las propuestas y tejemos esa unidad. Y en función de aquello, estamos optimistas. Ese dolor, esa angustia de la cual hablaba yo, debemos convertirla hoy en esperanza, de que es posible un nuevo Ecuador. Si tenemos un programa, una minga, si tenemos un candidato presidencial que nos represente, el candidato indígena y popular, por supuesto que hay muchísimas posibilidades. La derecha está dispersa. El pueblo no quiere a los mismos de siempre, está harto. No quiere banqueros, no quiere corruptos. Es una oportunidad que debemos plantearnos, que además la historia nos exige. Está el nivel de crisis económica, social, humanitaria, que el pueblo está obligado a soluciones radicales. Ese es el momento. Unidad Popular va a aportar todo lo que está a su alcance en las iniciativas unitarias, con candidatos, mujeres y hombres en todas las provincias. Estamos debatiendo perfiles para buscar listas unitarias. A nivel nacional, el 15 de agosto tendremos nuestra convención, sábado, con la participación de 24 provincias y los compatriotas de Estados Unidos, Europa, entre los migrantes, para definir ya legalmente, como establece el Código de la Democracia, el candidato presidencial, la lista nacional. Ahí estamos propuestos como candidatos Giovanni Tarihuana y Mary Zamora, y también la lista del Parlamento Andino. En todo caso, creemos y somos optimistas de que el pueblo va a vencer el 2021. Gracias a Giovanni Tarihuana, el máximo dirigente de Unidad Popular, quien ha conversado con Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador este día miércoles 5 de agosto del 2020, hablando de las elecciones, hablando de la corrupción, hablando de las posibilidades que el Ecuador tendrá post pandemia. Giovanni, un gusto y muchas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo, Galo, Fernando, a seguir cuidándonos, a luchar por la vida. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores. Hasta aquí la entrevista de hoy en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.